Buenos días con todos. El día de hoy continuando con el programa de capacitación sobre seguridad y salud en el trabajo, correspondiente al mes de diciembre, corresponde lo que es la manipulación de productos químicos. Primero, ¿qué es un producto químico? Producto químico es aquella composición química, mezcla química o elemento que se encuentra en la tabla periódica que estos productos químicos son componentes químicos que son producidos mediante métodos químicos en laboratorios o de manera industrial. Dichos productos químicos podemos encontrarlos de manera natural, sintética o artificial. Es más, pues, como ya sabemos que son productos o químicos, se pueden estar establecidos mediante sustancias puras o mezclas de sustancias. Clasificación de los productos químicos. Los productos químicos podemos encontrarlos en diferentes estados de la materia. Estos pueden ser sólidas, líquidas o gaseosas. Los productos químicos, en ponerse en contacto con el organismo, puede causar, puede provocar daños en la salud y deteriorar el bienestar y la integridad del trabajador, ya que son reacciones químicas que se realizarían. Rutas de exposición. Según la ONU, nos menciona cuatro rutas de exposición, que es ingestión, inhalación, absorción y parental. La ingestión es la que se ingiere por el tracto digestivo hasta el estómago. En esta pueden ocasionar enfermedades como lo que es el cáncer al estómago, enfermedades gastrointestinales. Inhalación, nos referimos a cuando los productos químicos generan gases o vapores. Estas son inhaladas por el sistema respiratorio. Esta puede provocar cáncer a los pulmones. Y como sabemos que el cáncer es una enfermedad incurable, sabemos cuáles son las consecuencias del cáncer, ya sabemos a lo que nos lleva el cáncer, que es a la muerte. Absorción. La ruta de exposición por la absorción es más que todo, como se podría decir, la dérmica. La dérmica es todo, la piel. Ya sabemos que si un producto químico se pone en contacto con lo que es la piel, esta va a deteriorar su naturaleza, va a provocar heridas, corrosiones, hasta la amputación de donde se ha realizado dicha quemadura. Y la vía parental no se refiere a lo que son las inyecciones, cortes a profundidad, etcétera, ya que por medio de esa herida ya se ha desnaturalizado y ya se ha corroído la, la protección que es la dérmica y entra directamente con el cuerpo humano. La identificación y reconocimiento. Primero tenemos que saber identificar y reconocer un producto químico o material peligroso. Como sabemos, en la parte de lo que es la identificación, tenemos que reconocer primero su número ONU, nombre de la sustancia, documentos de transporte, hojas de seguridad, lo que son las hojas MSDS y el MTC. En reconocimiento se encuentra lo que es la naturaleza del lugar, del incidente, nombre y marcas corporativas, forma y características del contenedor, las placas DOT y los diamantes NFPA y el uso de los sentidos, que es el principal método de reconocimiento que cuenta el ser humano. Las hojas MSDS son hojas de seguridad donde se encuentra detalladamente cuál es su nombre, características, propiedades físicas y químicas, primeros auxilios, qué EPPs utilizar. Es un registro detallado. Por eso nos indica que las hojas MSS son muy importantes para nuestra manipulación, ya que brindan una información detallada sobre los peligros que se tienen en el uso de los productos químicos.
Aquí nos advierten sobre las precauciones, medidas a tener en cuenta, en cuanto también nos sugiere ante una emergencia que se pueda generar con la manipulación de estos productos químicos. Dentro de las partes de las hojas MSDS encontramos lo que es la identificación del producto, identificación del peligro o los peligros, composición e información sobre los componentes, primeros auxilios, medidas de lucha contra incidentes, medidas que deben de tomarse en caso de vertimiento accidental, manipulación y almacenamiento, controles de exposición y protección personal, protección, propiedades físicas y químicas, estabilidad y reactividad, información toxicológica, información ecotoxicológica, información relativa a la eliminación de los peligros, información relativa al transporte e información sobre la reglamentación. Como sabemos, todos estos son los campos o secciones que cuenta una hoja MSDS. Ahora, dentro de su conocimiento, las hojas MSDS tienen que estar documentadas, archivadas y también tienen que estar a la vista de los trabajadores. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es la clasificación según la Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas es un ente internacional, como ya tenemos conocimiento, el cual lo divide en 9 clases. La primera clase es explosivos, la segunda es gases, la tercera es líquidos inflamables, la cuarta sólidos inflamables, la quinta oxidantes y peróxidos, la sexta, la sexta son venenosos e infecciosos, la séptima reactivos, la octava corrosivos y la novena misceláneos. Vamos a explicar detalladamente en qué consiste lo que son las diferentes clases que según nos nombra la Organización de las Naciones Unidas. Clase uno, explosivos. Podemos decir que los explosivos son aquellos que van a liberar energía rápida y violenta al momento de que ocurre el desplazamiento o cuando ocurre un accidente o cuando nos va a prevenir de aquella generación, de aquella liberación de energía rápida y violenta. Esto va a aumentar la presión atmosférica y bueno, en este apartado nos encontramos con 6 subclases, como se muestran en las imágenes inferiores, las 6 subclases, las tres primarias son, cuentan con su pictograma, con su número de subclase, y en las 3 secundarias encuentran lo que son ya solo el número de la subclase y el número de la clase. En la clase de los explosivos son sustancias y objetos que tienen una exposición, explosión en masa. Son sustancias y objetos que presentan un riesgo de proyección sin riesgo de explosión. Son sustancias y objetos que presentan un riesgo de incendio y riesgo a menor de explosión, pero un riesgo de explosión en masa. La principal característica de aquellos de los materiales que se encuentran dentro de esta clase son que realizan una explosión. Esta puede ser en masa o también no puede ser en masa. Esta puede ser generando una presión de incendio a gran escala o también no puede ser una presión a gran escala. Pero más que todo es aquella liberación de energía. En la clase 2, que son los gases. Los gases son almacenados y transportados y utilizados a baja presión en estado comprimido, licuado, disuelto o criogénico. Sus principales, luego también, como ya sabemos, se dividen en 3 clases, 3 subclases. En la primera clase encontramos lo que son los gases inflamables, la segunda lo que son los gases comprimidos y la tercera los gases tóxicos. Los gases inflamables tienen la capacidad de arder rápidamente y liberan gran cantidad de calor, a diferencia de los líquidos inflamables. Los gases comprimidos son aquellos que se transporta, sea rentable o que ésta someta a grandes presiones, haciendo el cambio de temperatura. Los gases tóxicos son aquellos gases que cuando estén en contacto con la vía de exposición respiratoria, pueden ocasionar asfixias, intoxicación por el gas.
Aquí hay que tener siempre conocimiento de que el gas tóxico va a estar representado por un pictograma de una calavera, el gas no inflamable por un tubo de aire comprimido y el gas inflamable principal por una llama. Los líquidos inflamables. Los líquidos inflamables son aquellos que cuando se exponen a temperaturas elevadas, la presión del líquido aumenta. Con la temperatura libera vapores y tendiendo la capacidad de arder. Estos líquidos presentan tres tipos de propiedades: la inflamación, la ignición y la autoignición. En la ignición es donde se va a arder, la ignición es la primera fase y la autoignición es cuando por sus propias características, propiedades físicas y químicas, se va a realizar la ignición. Dentro de los líquidos inflamables contamos con tres subclases, lo que es uno que es la temperatura de inflamación, otro que es la temperatura de ignición y otro que es la temperatura de autoignición. Como ya hemos indicado, la temperatura de inflamación va a ser cuando requiera una fuente. Ya sabemos que el triángulo del fuego. La temperatura de ignición son vapores que siguen ardiendo, aun si después de retirarse la flama. Y la temperatura de autoignición es aquella temperatura en la cual el líquido inicia un combustible sin presencia de ignición. Los sólidos inflamables. Dentro de los sólidos inflamables encontramos tres subclases, lo que son los sólidos inflamables primarios, luego sustancias de combustión espontánea y sustancias en contacto con el agua. Dichas cada representaciones están compuestas por las imágenes que se muestran. En la primera encontramos un pictograma de un fuego ardiendo con unas rayas rojas. En la segunda, lo que es las sustancias de combustión espontánea, el fuego en el pictograma se encuentra dividido en la parte superior de blanco de color y en la parte inferior de rojo. Y en la segunda, como hacer el contacto con el agua, encontramos que el fondo es de color azul. Oxidantes y peróxidos. Los oxidantes y peróxidos son sustancias químicas utilizadas en la industria química para acelerar las reacciones químicas favorables, la combustión e ignición. En esta clase podemos encontrar dos subclases, lo que es como ya son oxidantes y peróxidos. En los oxidantes son aquellos que facilitan la combustión, son utilizados en la industria para acelerar reacciones químicas. Reaccionan fácilmente con lubricantes, grasas, aceites, para todo lo que es limpieza. Y los peróxidos también tienen más oxigenación en su composición química. Al liberar provee mucho oxígeno, generando así atmósferas inflamables, pueden comportarse como explosivos. Tóxicos e infecciosos. Son aquellas sustancias que al ser ingeridas, inhaladas o puestas en contacto con la piel o los ojos, incluso en pequeñas cantidades, estas van a ocasionar serias consecuencias en el organismo, hasta nos pueden ocasionar la muerte. Los daños que genere este tipo de materiales que se encuentran en esta clase son muy elevados. Como que tenemos dos subclases, que son los tóxicos o venenosos, infecciosos o etiológicos. Tóxicos o venenosos son aquellas sustancias artificiales o naturales que producen daño a la salud. Si se administra la dosis suficiente, puede ser letal para cualquier organismo vivo. Los infecciosos o etiológicos se trata de aquellos microorganismos o elementos que generan el desarrollo de una enfermedad como las bacterias o los virus. Radiactivos son aquellos elementos o sustancias que desprenden radiación. Los radiactivos contienen átomos inestables. En esta parte se encuentran más que todos como los elementos que de manera molecular se ha alterado su composición. Por eso es que libera una masa electrónica, busca estabilizarse y en aquella estabilización se adquiere una dicha composición.
En esta parte encontramos lo que es la categoría uno, la categoría 2 y 3. En la categoría uno son sustancias con más intensidad de radiación, generando daños a la salud. En la categoría 2 y la categoría 3 se encuentran en una misma subclase. Y aquí se encuentran las sustancias que emiten menos radiación. Generalmente todo depende de la dosis que se haya establecido. Como nosotros ya sabemos, el pictograma para para dicha clase es el logo en el punto central, cuenta con un punto central con tres cuartas partes de un círculo y en ahí nos indica radioactivo y también se encuentra como con diferentes subclases. En la parte, hay pictogramas que en la parte superior se va a encontrar de color amarillo y en la parte superior de parte blanca, o también en la clase categoría uno que solo se va a encontrar de color blanco. Corrosivos son sustancias que presentan una severa tasa de corrosión del acero, así también como las capas que provocan daños a los tejidos humanos. En este apartado hay que tener mucho cuidado, ya que los materiales que estén dentro de esta clase, si deterioran el material como es el acero, el hierro, entonces, ¿qué consecuencias nos puede ocasionar si se ponen en contacto con nuestra vía dérmica? Ya nos van a ocasionar heridas, hasta amputaciones, porque a veces la corrosión no solo es de manera superficial, tenemos que hacer de manera interna, hasta va a deteriorar la capacidad. Es por eso que también tenemos en tipos lo que va a ser corrosibilidad. En esta parte hay que ver siempre el pH, siempre entre los rangos que se establece es de 0 a 2 y de 12 a 14 se indica que es un material corrosivo, que no puede ser ingerido ni poner en contacto con ninguna parte del cuerpo humano. La reactividad química es la capacidad de una sustancia química que tiene para reaccionar con otras sustancias o en presencia de otras sustancias. Y el pictograma, la señalización, es tal cual, solo cuenta con una señalización, es la que se muestra en pantalla, donde hay un significado de corrosión hacia la mano del cuerpo humano. En la última clase, según la Organización de las Naciones Unidas, encontramos la clase 9, los misceláneos. Son aquellos materiales o objetos que se suponen algún tipo de peligro y que no cumplen completamente las características de las clases. Aquí podemos encontrar dioxinas, polvos respirables y etcétera. En esta clase ya anteriormente, digamos, si un material o un producto químico es manipulado y no se encuentra dentro de las demás clases, corresponde colocar la señalización de la clase 9, los misceláneos. Y aquí en esta clase es muy ambigua, entra todo tipo de aquello que anteriormente no está regulado. Muchas gracias con su comprensión. Ahora, continuando con el programa de capacitación, se va a posteriormente tomar una evaluación. Gracias por su atención. Muchísimas gracias.